Bienvenido nuevamente. Hoy nos acompaña el profesor John Mersheimer para dialogar sobre un importante discurso que ofreció recientemente en el Parlamento de la Unión Europea acerca del sombrío futuro que enfrenta Europa. Muchas gracias por volver a acompañarnos. Un placer, como siempre, Glenn. Así que nuevamente te dirigiste hacia Europa para explicar por qué no tenemos un futuro favorable esperándonos. ¿Cuáles consideras que son las fuentes, desde tu perspectiva, hacia este oscuro y desafiante futuro que nos aguarda? Bueno, hablé principalmente acerca del entorno geopolítico. Podría haber hablado sobre la demografía y cuáles son las consecuencias de que los europeos no tengan muchos hijos para el futuro, porque creo que eso va a crear todo tipo de problemas en el futuro. Sin embargo, no mencioné eso en absoluto, me centré en hablar sobre geopolítica. Mi argumento principal es que Europa enfrenta serios problemas por dos razones clave, ambas vinculadas al hecho de que la estabilidad europea depende mucho de la presencia continua de una fuerza militar estadounidense significativa en el continente. Los Estados Unidos actúan como un pacificador en Europa y en realidad lo que importa aquí es la OTAN. Y cuando hablamos de la OTAN estamos hablando de una alianza dominada por Estados Unidos. Es crucial entender que las élites europeas han sabido por mucho tiempo que es vital mantener la integridad de la OTAN, es decir, mantener a EEU profundamente involucrado en Europa, ya que actuamos como pacificadores. Mantenemos a los europeos de no pelear entre ellos. Resolvimos los principales problemas de acción colectiva que enfrentan los europeos. Y por cierto, Glenn, cuando terminó la Guerra Fría, una de las razones principales por las que Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental impulsaron la expansión de la OTAN fue que querían poner el paraguas de seguridad estadounidense sobre las cabezas de los europeos del este, así como de los europeos del oeste, y convertir a Europa en una gran zona de paz. Mi punto de partida es que no se puede subestimar lo importante que es para los europeos y la estabilidad europea mantener a EEU profundamente involucrado en Europa. En el discurso mencioné que existen dos fuerzas significativas que están operando en contra de la continuidad de la relación entre Estados Unidos y Europa. La primera de estas fuerzas es un cambio profundo y significativo en la distribución del poder dentro del sistema internacional. Como todos recordamos, durante la década de 1990 y aproximadamente los primeros 20 años de este siglo, vivimos en un mundo unipolar. Y en ese mundo unipolar, los Estados Unidos pudieron mantener fácilmente fuerzas a gran escala en Europa. Pero luego, con la llegada de la multipolaridad, yo diría que alrededor de 2017 y especialmente con el ascenso de China, Estados Unidos se enfrentó a un competidor similar y eso ejerció una gran presión sobre Estados Unidos para que girara hacia Asia. Para usar la famosa frase de Hillary Clinton de 2011, pero si te inclinas hacia un lado, inevitablemente te alejas de otro. Y vamos a girar hacia Asia debido a esta distribución global de poder que ha surgido en los últimos años, pero al mismo tiempo hay fuerzas poderosas que nos empujan a alejarnos de Europa. No queremos gastar recursos valiosos en Europa porque no enfrentamos a un competidor comparable en Europa. Rusia no es un competidor comparable, China es el competidor comparable. Por lo tanto, hay un poderoso imperativo estructural para nosotros, los Estados Unidos, de trasladar recursos fuera de Europa y hacia Asia Oriental. Y eso va en contra de la necesidad de que, permítame expresarlo de otra manera, eso reduce la probabilidad de que el pacificador estadounidense permanezca en Europa. Esa es la primera fuerza que está actuando en contra de que permanezcamos en Europa de una manera verdaderamente significativa. La segunda fuerza es la guerra en Ucrania. Y el hecho es que, para mantener a Estados Unidos en Europa, era muy importante que Europa y Estados Unidos tuvieran buenas relaciones
y que pudieran trabajar juntos estrechamente en todo tipo de cuestiones diplomáticas, políticas, militares e incluso económicas. Pero la guerra en Ucrania ha causado enormes problemas en ese frente. Y como podemos ver en las recientes negociaciones, los europeos están luchando contra los Estados Unidos sobre cómo manejar la situación en Ucrania. Trump quiere acabar la guerra en Ucrania y su equipo desea enfocarse en Asia. Buscan enfrentar la amenaza de China en el este de Asia. No desean permanecer en Europa en las grandes cantidades que hemos mantenido allí desde, como sabes, el término de la Segunda Guerra Mundial. Quieren modificar su rumbo. Y las tensas relaciones que se han desarrollado entre los Estados Unidos por un lado y los europeos por el otro han irritado a la administración Trump, evidentemente, y le han proporcionado un incentivo adicional para concluir con los europeos y simplemente desvincularse de Europa. Entonces, tienes estas dos fuerzas en juego. Una es el cambio en la distribución global del poder que nos da un poderoso incentivo para dejar Europa y movernos a Asia. Y luego, número dos, como resultado de la guerra en Ucrania, un deterioro en las relaciones, ya sean políticas o diplomáticas, entre Estados Unidos y Europa, lo cual nos da un incentivo adicional para dejar Europa y permitir que Europa se encargue de su propia seguridad. Y mi argumento es que esto no está en el interés de Europa. Y luego, el punto final que te haré, y podemos hablar más sobre esto, es que los europeos, los estadounidenses y los ucranianos nunca van a alcanzar un acuerdo de paz significativo con Ucrania. Este conflicto bélico se resolverá en el campo de batalla. Finalizarás con un enfrentamiento congelado y experimentarás relaciones envenenadas entre Europa y Rusia en el futuro previsible. Y esas relaciones perjudiciales, sin lugar a dudas, generarán una situación de inestabilidad considerable dentro del continente europeo. Así es, el futuro geopolítico de Europa parece bastante oscuro. Estoy muy de acuerdo en que la seguridad europea se ha organizado en torno a la presencia de Estados Unidos en el continente. Este es el pilar principal de la seguridad europea, por lo que también se ha convertido, al parecer, en la estrategia principal en Ucrania. Para los europeos, cualquier acuerdo o estrategia implica cómo involucramos más a los estadounidenses en esta guerra. Porque se supone que si logramos un compromiso, es decir, que Estados Unidos quiera seguir en esta guerra, de alguna manera esto nos llevará a la victoria, ya que tiene recursos infinitos y todas las capacidades. Esta parece ser la suposición principal. Pero también acabamos en una narrativa extraña porque debemos decir que los rusos intentan convencer a los estadounidenses de que son un adversario estratégico de Estados Unidos. Inventamos historias de drones por todos lados y, bueno, la amenaza tradicional, la inflación. No es muy convincente, supongo, porque Rusia no es la Unión Soviética, pero también debemos decirles a los estadounidenses que, si solo comprometen recursos, ganarían porque Rusia es débil. Entonces tenemos esta posición incompatible donde Rusia debería ser temida, pero también es desesperadamente débil. Pero, ¿qué debería hacer Europa entonces, en su perspectiva, o cuáles son sus alternativas? Porque estoy completamente de acuerdo en que el beneficio de tener a Estados Unidos en Europa siempre ha sido que actúa como pacificador. Facilita la cooperación en Europa para armonizar estos países tan diferentes, evitan que nos enfrentemos entre nosotros. Además, por supuesto, Estados Unidos ofrece seguridad a bajo costo. Solía ofrecer acuerdos comerciales muy favorables. Aquellos que están en contra siempre señalarían el hecho de que nos volvemos demasiado dependientes de un rival externo para mantener la alianza. Pero si la presencia de EEU en Europa es algo bueno o malo, parece ser irrelevante. La era, como mencionaste, está terminando. EEUU tiene menos poder y sus intereses y enfoque cambian. Entonces, ¿qué puede hacer Europa ahora? Sabes, si aceptamos la realidad, que es que en un mundo multipolar, Estados Unidos tendrá otras cosas que hacer con sus recursos más escasos. Bueno, considero que si estás jugando la mano de Europa, tienes dos objetivos principales aquí.
El objetivo primordial es poner fin de manera definitiva y concluyente a la guerra con Rusia y hacer todo lo posible para evitar tener relaciones envenenadas en el futuro. Quiero decir, dejando a un lado a Estados Unidos por un momento, si piensas en las relaciones entre Rusia y Europa hoy y cómo podrían ser en el futuro, es difícil ver algo que no sean relaciones envenenadas. Los rusos tendrán incentivos poderosos para causar problemas en Europa. Y los europeos, dada la situación actual y el futuro probable al que se enfrentan, van a tener poderosos incentivos para causar problemas a los rusos, especialmente en aquellas áreas del este de Ucrania que los rusos han anexado. Entonces se presentará esta situación en la que los rusos y los europeos intentarán generar todo tipo de problemas entre sí. Los rusos, por ejemplo, harán todo lo posible para sembrar discordia entre los países europeos. Harán todo lo posible por sembrar discordia dentro de países europeos específicos. Harán todo lo posible para sembrar discordia en las relaciones transatlánticas. Y dado lo complicada que es Europa como entidad política, habrá muchas oportunidades para que los rusos causen problemas. Y nuevamente, al mismo tiempo, los europeos estarán haciendo todo tipo de cosas para causar problemas a los rusos y estarán trabajando con los ucranianos, quienes también estarán haciendo todo tipo de cosas para causar problemas a los rusos. Y además de esto, como tú y yo hemos hablado antes, hay todos estos puntos críticos en Europa donde realmente podría estallar una guerra de disparos entre un país europeo o algunos países europeos. Y Rusia, si piensas en el Ártico, el Báltico, Kaliningrado, Bielorrusia, Moldavia y el Mar Negro, sin mencionar la posibilidad de que la guerra en Ucrania se reinicie una vez que se convierta en un conflicto congelado, quiero decir, eso siempre es una posibilidad. Existen numerosos puntos de tensión en esta región que se encuentran ubicados dentro de este contexto geopolítico extremadamente venenoso que considero son sumamente preocupantes. Lo que estoy diciendo, Glenn, es que creo que desde el punto de vista europeo, los europeos tienen un interés fundamental en alterar su relación con Rusia. ¿Es eso posible en este momento? La respuesta es no, y por eso el futuro es tan sombrío en esa dimensión. Luego está el segundo gran problema, que es cómo Europa gestiona su relación con Estados Unidos. Y como tú y yo hemos discutido, es de gran interés para Europa mantener a los estadounidenses profundamente comprometidos en Europa, conservar una presencia militar estadounidense en el continente, lo cual es otra manera de expresar mantener al pacificador estadounidense en Europa. Eso será complicado. No ha habido grandes crisis recientes en Asia Oriental, así que ET.EU no ha tenido que enfocarse mucho allí y ha podido centrarse primero en el Medio Oriente y segundo en la guerra en Ucrania, Europa. Pero si enfrentamos una gran crisis en el futuro en Asia Oriental, lo cual es posible, si no probable, el incentivo para cambiar nuestro enfoque será enorme. Y creo que por lo tanto será muy complicado para los europeos con el tiempo mantener a EPU comprometido en Europa. Además, como dije antes, la guerra en Ucrania está causando efectos negativos en las relaciones entre EPU y Europa. La administración de Trump desea concluir la guerra y está ejerciendo una presión considerable para acomodar a los rusos. Por otro lado, los europeos no desean en absoluto acomodar a los rusos. Si examinas el plan de paz de 28 puntos que fue propuesto por Trump o por la administración de Trump y lo comparas con el plan de paz de 28 puntos que en respuesta propusieron los europeos, notarás que son extremadamente diferentes. Y se puede observar claramente que los europeos están prácticamente en desacuerdo total con la administración de Trump. La administración de Trump está intentando alcanzar un acuerdo con los rusos.
Los europeos, obviamente, si observas su plan de 28 puntos, no tienen interés en llegar a un acuerdo con los rusos y por lo tanto Trump está muy enojado con los europeos, al igual que está enojado con los ucranianos. Y la pregunta que tienes que hacerte es ¿hacia dónde lleva todo esto? Porque le quedan más de 3 años en el cargo. Y esto contribuirá a un mayor deterioro en las relaciones entre ambas partes involucradas. Por lo tanto, tendría sentido que los europeos pudieran poner fin a la guerra en Ucrania, hacer todo lo posible para acomodar a los rusos, de manera que las relaciones entre Europa y Rusia ya no sean tan tóxicas como lo son actualmente y mejoren con el tiempo, y también para poner fin a esa guerra, para que las relaciones entre Estados Unidos y Europa mejoren y los europeos puedan esforzarse por convencer a los estadounidenses de mantener tropas en el continente europeo. Bueno, esto es. Sin embargo, parece que desde los años 90, siempre supimos de la oposición de Rusia a crear una Europa sin su participación, pero la idea, creo, siempre fue seguir adelante, ya sea sobre la expansión de la OTAN, la defensa antimisiles, algún aventurerismo militar o una revolución de color. La idea siempre fue que Rusia se adaptaría a las nuevas realidades, así que lo haremos, se lo mostraremos a los rusos, y luego, ya sabe, ellos tendrían que ajustarse. Cuanto más fuertes nos volvemos, es decir, cuanto más fuerte se vuelve el hegemón colectivo, más probable es que los rusos deban ajustarse, ya que este es el único juego en la ciudad. Creo que esta es la razón por la que la nueva distribución de poder sorprende a los europeos, porque los estadounidenses ahora tienen otras prioridades y están menos interesados en este continente. Pero también para los rusos, que ya no son el único juego en la ciudad, ellos pueden ir a otros lugares para cooperación económica, alineaciones políticas, y creo que esto es lo que les está afectando. Vi un discurso del primer ministro finlandés, Stubb, quien dijo a algunos colegas asiáticos que la multipolaridad no es buena porque crea competencia. No deberíamos tenerlo. No estoy seguro de cómo negociarías tu salida de la multipolaridad como distribución de poder. ¿Deberían entregar su dinero y armas a los europeos? Era muy poco claro cuál era el objetivo. Parece casi como si este pensamiento normativo deseoso se elevara por encima de ello. Me preguntaba, ¿cómo ves la contrapropuesta europea en este contexto? La contrapropuesta europea fue básicamente una lista de deseos de lo que querían y no abordaron lo que Rusia quería. Es la primera vez que vemos al perdedor en la guerra intentando dictar sus términos. Es raro, querían todo, la expansión de la OTAN, garantías de seguridad, sin concesiones territoriales, reparaciones rusas. Básicamente pedían la capitulación de Rusia en un momento extraño, dado que ahora hay un consenso creciente de que Rusia ganó la guerra. Sí, y además añadiría a eso que la propuesta original de Trump, el primer plan de 28 puntos, solicitaba que el ejército ucraniano estuviera limitado a un total de 600,000 soldados. Eso resultaría completamente inaceptable para los rusos. Sin embargo, la propuesta europea solicitaba un ejército ucraniano limitado a 800,000 efectivos, lo cual es una clara evidencia de que los europeos estaban impulsando un plan que sabían que no sería factible para los rusos. Simplemente no iba a ninguna parte, muerto al llegar, como suele decir la gente. No estoy seguro de lo que está pasando aquí. Se podría argumentar que los europeos quieren continuar la guerra. Están tan profundamente involucrados en este momento. Los soldados europeos no están muriendo y piensan que tiene sentido intentar resistir, mantener a los estadounidenses involucrados y en algún momento los rusos se rendirán porque están sufriendo enormemente. Dios mío, las bajas que están sufriendo los rusos son simplemente asombrosas. Es realmente difícil comprender cómo pueden continuar día tras día. Esta es su perspectiva, que no guarda ninguna conexión con la realidad. Quiero decir, es simplemente, ya sabes, una completa locura. Todo lo que necesitas hacer es leer los relatos detallados de las batallas que están ocurriendo en Prokrask. Los rusos no están perdiendo muchas tropas, están perdiendo pocas.
Solo observe cómo se libran las batallas en estas ciudades. Esto es completamente delirante. Ahora, creo que es muy importante enfatizar, Glenn, que lo que los europeos y los estadounidenses no entienden es que esta guerra es existencial para los rusos. Green. En Occidente, muchos creen que los rusos empezaron este conflicto por una inclinación imperialista. Querían conquistar territorio en Ucrania, hacer que Ucrania sea parte de una Rusia más grande, ¿no? Y no tuvieron éxito. Pero ya sabe, podemos llegar a un acuerdo donde obtengan algo de territorio y estarán contentos, y ese será el final de la historia. Así pensamos. Pero no entienden que eso no es lo que piensan los rusos. Desde la perspectiva rusa, esto es una amenaza existencial. Lo que está sucediendo en Ucrania y lo que Occidente está tratando de hacer con respecto a integrar a Ucrania en Occidente, en la OTAN, en la UE, para convertirla en una democracia liberal que sea pro-occidental, pro-occidente. Esto es simplemente inaceptable para los rusos. Es una amenaza existencial. Lo ven como una amenaza para su supervivencia. Eso implica que no van a ceder en sus exigencias para concluir la guerra. Sabes, lees constantemente que las personas en Occidente reconocen que las demandas de Rusia han permanecido inalteradas. No han cambiado desde que empezó la guerra. Bueno, eso te dice algo. Te dice que esto es una amenaza existencial desde la perspectiva rusa y por eso sus demandas no han cambiado. Y no van a cambiar. Lucharán en el campo de batalla. Y Putin ha dejado claro que en realidad prefiere resolver esto en el campo de batalla en lugar de intentar solucionarlo diplomáticamente. Probablemente sabe que estas maniobras diplomáticas son solo una pérdida de tiempo. Claro, debe seguir el juego porque necesita parecer razonable para sus aliados y la gente en Occidente. Pero seguro sabe que esto no va a ningún lado porque, otra vez, Occidente simplemente se niega a aceptar eso. Desde la perspectiva de Rusia, lo que pasa en Ucrania es una amenaza existencial. Y por supuesto, desde el punto de vista ucraniano, lo que los rusos quieren en términos de sus demandas es una amenaza existencial. Entiendo eso completamente. Se puede comprender perfectamente por qué los ucranianos no quieren ceder ante las demandas rusas. Ven lo que quieren los rusos como una amenaza existencial, que es lo que es. Así que tienes dos países, Ucrania, el ucraniano, tienes dos países, Ucrania y Rusia, que ambos ven al otro como una amenaza existencial. Y los europeos están respaldando a los ucranianos hasta el final, y los europeos no muestran interés en retirarse. Entonces, ¿cómo se logra un acuerdo aquí? Y la respuesta es, no se logra. Sí, me di cuenta. Creo que no reconocer esto, que es una amenaza existencial para los rusos, está en el núcleo de algunos de nuestros problemas y delirios. Si esto se abordara, nuestras estrategias tendrían que replantearse. Pero desde el principio, los lemas han sido: si Rusia deja Ucrania, la guerra termina. Pero toda esta lógica se desmorona si reconocemos que no, en realidad, si la OTAN entra en Ucrania, la guerra de ninguna manera termina. Para los rusos, esto es nuevamente algo que no pueden aceptar. Pero la idea de que esto se trata de territorio también es extraña porque solo se volvió territorial como resultado del fracaso para restaurar la neutralidad de Ucrania hasta 2022. Pero es muy extraño porque se puede argumentar con hechos que nadie en Moscú estaba haciendo reclamos territoriales, ni siquiera sobre Crimea antes de 2014. Entonces, ¿qué pasó en 2014? ¿Por qué de repente se convirtió en que un día Putin se despertó y quiso de vuelta a la Unión Soviética o el Imperio Ruso? No, claro, fue el derrocamiento de Yanukovych. Parece que esto debería ser evidente, pero hemos creado esta burbuja, al parecer en Occidente, donde si señalas el sentido común, se ve como ser prorruso, porque entonces se justifica lo que han hecho los rusos. Sin embargo, deseaba regresar al plan original de 28 puntos de Trump, o según lo reportado por el Financial Times, ahora se ha reducido a 19 puntos.
Tras dialogar con Zelensky y los líderes europeos, ¿cree que Trump podría inclinarse nuevamente hacia políticas más estrictas hacia Rusia? ¿Y existe algún éxito tangible aquí? ¿O aún se mantiene en la lógica de que este conflicto bélico se resolverá en el campo de batalla? Permítame elaborar algunos puntos clave. Primero, al revisar el plan de 28 puntos de Trump, notamos tres planes distintos. Es importante ser claros y precisos para que los espectadores entiendan bien lo que sucede. Existe el plan de 28 puntos que la administración de Trump ha presentado para iniciar las cosas. Luego, los europeos respondieron con un plan de 28 puntos propio y ahora tenemos un tercer plan que es un plan de 19 puntos, disculpe, que involucra solo a Ucrania y a los Estados Unidos. Y la razón por la que solo son 19 puntos y no 28 es que hay toda una serie de cuestiones, realmente casi todos los temas clave que no se han acordado en ese plan de 19 puntos entre Ucrania y Rusia, y el presidente Trump y el presidente Zelensky van a hablar juntos en el despacho Oval o van a hablar por teléfono y van a resolver esos temas conflictivos. Pero esos son los tres planes que están circulando por ahí. Y, por supuesto, el plan de 19 puntos en este momento es el más importante. Pero comencemos con el primer plan, el plan Trump, el plan de 28 puntos. Trump fue criticado, o la administración de Trump fue criticada por proponer un acuerdo que le daba a los rusos prácticamente todo lo que querían. Considero que eso no es del todo cierto. He revisado con gran detenimiento el plan original de 28 puntos de la administración Trump y, en mi opinión, resulta categóricamente inaceptable para los rusos en casi todos los aspectos fundamentales. Y si observamos el tamaño, hablemos de los tres grandes temas. El tamaño del ejército ruso en ese tamaño original del ejército ucraniano que se permite en ese plan inicial de 28 puntos del presidente Trump, que es uno de los tres temas clave porque está relacionado con el desarme ucraniano. El segundo inconveniente es el territorio. El tercer asunto es la OTAN. Si Ucrania formará parte de la OTAN, relacionado con la garantía de seguridad. Entonces, esos son los tres temas principales: desarme, territorio y garantía de seguridad, la OTAN. En cuanto al tamaño del ejército ucraniano, el plan de Trump establece que puede ser de hasta 600,000 tropas. Ese es el límite. Es inaceptable para los rusos. Es una fuerza considerablemente más significativa que la que se estaba negociando en Estambul durante los meses de marzo y abril de 2022. En segundo lugar, en lo que respecta al territorio, se menciona que Occidente reconocerá de facto el control ruso sobre la región del Donbass. Y naturalmente, se pedirá a los ciudadanos ucranianos que desalojen las áreas del Donbass que en este momento controlan. Pero esas áreas del Donbass que Ucrania abandone se convertirán en una zona desmilitarizada. Así que es muy importante entender lo que está ocurriendo aquí. No es un reconocimiento de jure, que es lo que los rusos insisten, sino un reconocimiento de facto. Y además Rusia no adquiere el control sobre aquellas áreas del Donbass que Ucrania evacúa, se transforma en una zona completamente desmilitarizada. Entonces esto es inaceptable para los rusos. Y luego, sobre el tema de la OTAN y las garantías de seguridad, el punto 3 dice no a la OTAN, que Ucrania no estará en la OTAN. Está bien. Pero si miras los puntos número 5 y número 10 del acuerdo, este es el acuerdo original de 28 puntos, dice que el punto número 5 establece que Ucrania obtendrá garantías de seguridad confiables. Y luego, el punto número 10 básicamente deja claro que los estadounidenses están dando una garantía de seguridad sólida a Ucrania. Y dice que si Rusia vuelve a invadir Ucrania o ataca a Ucrania,
habrá una respuesta militar decisiva y coordinada. Esto está bajo la garantía de EEUU, ¿verdad? Hay una sección, la sección 10, llamada la garantía de EEUU, y dice que si Rusia vuelve a atacar a Ucrania en el futuro, habrá una respuesta militar decisiva y coordinada. Esa es una garantía de seguridad legítima, ¿verdad? Los rusos no aceptarán eso. Es simplemente inaceptable. Hay otras disposiciones en este plan de 28 puntos que son inaceptables para los rusos. No las detallaré aquí porque no es necesario. Porque, como dejé claro en el tema del desarme territorial y las garantías de seguridad, el acuerdo original es inaceptable. Así es como comienzas y luego te diriges a la respuesta europea, la cual es considerablemente peor desde la perspectiva rusa. Posteriormente observas la tercera iteración, que es el acuerdo de 19 puntos entre Ucrania y los Estados Unidos. Este resulta ser el más significativo en este momento. Deja sin resolver qué se hará respecto a las garantías de seguridad. Asimismo, deja sin definir qué se hará en relación con la admisión en la OTAN. Deja sin resolver qué se hará en relación con el territorio. Y el único asunto sobre el que deben pronunciarse es el desarme. Y como mencioné anteriormente, aparentemente hemos acordado elevar el límite de 600,000 tropas, lo que resultará en un número como 700,000 u 800,000, lo cual será categóricamente inaceptable para los rusos. Así que la idea de que ahora los ucranianos y los estadounidenses están elaborando un acuerdo independiente de los europeos, por cierto, pero que los ucranianos y los estadounidenses van a llegar a un acuerdo que satisfaga a los rusos, al que los rusos se vayan a adherir. Considero que eso es sumamente improbable. Zelensky jamás aceptaría un acuerdo que complaciera a los rusos. Sí, bueno, hay aún más problemas con esto, sin embargo, las garantías de seguridad de EU a Ucrania se supone que no se aplican si Ucrania ataca primero. Sin embargo, bajo un dirigente político como Joe Biden, por ejemplo, resulta extremadamente difícil imaginar a algún líder occidental admitiendo que fue Ucrania quien inició el ataque. Porque durante esta guerra hemos visto, por ejemplo, que la central nuclear de Zaporizhia ha sido atacada una y otra vez. Y cada vez nuestros líderes políticos y periodistas insisten en que probablemente sea Rusia atacándose a sí misma. Quiero decir, es muy difícil ver alguna condena contra Ucrania y arriesgarse a ser visto como tomando el lado de Rusia. Es casi impensable. Haremos grandes esfuerzos para fingir que, de nuevo, Rusia se bombardea a sí misma si es necesario, pero todo el acuerdo parece ser garantías de seguridad. Esto posiciona a la OTAN ahora como no participante, solo manteniendo las garantías de seguridad. Pero desde la perspectiva rusa, ven esto como una guerra de poder donde la OTAN usa a los ucranianos. De hecho, desde nuestro lado, figuras como Boris Johnson y Marco Rubio también confirmaron que es una guerra de poder. Sin embargo, esto permitiría a la OTAN seguir manteniendo a Ucrania como un poderoso aliado con posiblemente 600,000, 800,000 tropas. Y si alguna vez tenemos conflictos con los rusos en el futuro, y usted mencionó otros posibles puntos de conflicto, entonces siempre podemos activar a Ucrania nuevamente. Es sumamente complicado imaginar que los rusos estén dispuestos a tener esta amenaza constante sobre sus cabezas en el futuro, esperando que la OTAN no la utilice en su contra. Y los propios europeos no ocultan de manera muy efectiva que realmente no desean que esta guerra llegue a su fin, así que podría ser más temprano que tarde que este conflicto bélico se reactive. Es simplemente eso, es muy difícil ver por qué no hay interés en encontrar un terreno común, porque estoy de acuerdo en que los ucranianos necesitan alguna garantía. Probablemente no lo conseguirán, que Rusia no atacará de nuevo, pero los rusos también necesitan alguna garantía de que la OTAN no va a entrar en Ucrania nuevamente. Y comenzar con esto, no obstante, no parece haber un interés evidente en encontrar ese terreno común. Sin embargo, eso también me lleva a formular mi pregunta, es decir, ¿cómo valora usted el plan de Trump desde este punto en adelante?
intentará atraer de manera progresiva a Zelensky para que acepte, ya sabe, este borrador principal. Pasará por alto a los europeos y aplicará sanciones a los rusos para que se unan. ¿Cuál es su perspectiva sobre cómo avanzará a partir de este momento? Bueno, la pregunta del $1.000.000 es si Trump tiene la capacidad de formular un plan o una propuesta que los rusos lleguen a considerar aceptable. Esa es la única pregunta verdaderamente interesante en este preciso momento. ¿Puede Trump idear un plan de 28 puntos que satisfaga a los rusos o que se acerque a satisfacer a los rusos para que puedan comenzar negociaciones serias? Y como le dije, y por eso pasé tanto tiempo hablando del plan original que Trump ideó, no se acercó en absoluto. Es muy importante entender que el plan original que Trump propuso, por el cual está siendo criticado por personas en Occidente, personas en Europa y los ucranianos, no se acercó a satisfacer las demandas de Rusia. Y desde entonces ha retrocedido. La idea de que él y Zelensky hablen por teléfono o se reúnan en la Casa Blanca para crear un plan que satisfaga a los rusos no es un argumento serio. Simplemente no va a suceder. Trump no es lo suficientemente hábil, no tiene suficiente capital político para lograrlo. No lograrás un acuerdo que los rusos acepten. Esto se resolverá en el campo de batalla. Simplemente encuentro todas estas negociaciones inútiles, tontas. Es difícil entender lo que la gente está pensando. Sí, esto es lo curioso porque en los medios de comunicación, los medios occidentales, hay muchas especulaciones sobre si Rusia fue quien redactó el acuerdo de paz y se lo entregó a Witkoff. Pero de nuevo, si escuchas al lado ruso, ellos no lo aceptarían. Así que es un argumento muy extraño de hacer, pero por supuesto, realmente no puedes. Pienso que los europeos están un poco atrapados porque quieren decir que Rusia no aceptará esto, así que podemos culparlos, pero al mismo tiempo están tan horrorizados que quieren hacernos creer que los rusos lo redactaron. Así que es una situación muy extraña en la que estar. Pero de nuevo, si queremos averiguar qué aceptarían realmente los rusos en un acuerdo de paz, porque siguen diciendo que tenemos que abordar las causas fundamentales. ¿Cuáles serían esas causas fundamentales en términos de traducirlas en un acuerdo de paz real? Estoy pensando si comenzamos desde el lado ruso para ver si hay alguna vía hacia una solución diplomática a esta guerra. ¿Qué requeriría un acuerdo de paz así basado en las demandas rusas para abordar las causas fundamentales? Dos aspectos. Porque los rusos ven a Ucrania como un bastión occidental en su frontera, porque consideran eso inaceptable. Insisten en que Ucrania no puede ser parte de la OTAN. No puede obtener garantías de seguridad significativas. Insisten en que Occidente reconozca formalmente su anexión de las 4 oblasts en el este de Ucrania, además de Crimea. Y los rusos insisten en que Ucrania sea completamente desarmada hasta el punto de no representar una amenaza ofensiva para Rusia. Y estas no son demandas que puedan ser negociadas. Simplemente no son negociables. Ese es el primer punto. El segundo es que es crucial entender que esto no es realmente una guerra por delegación. Usted menciona el término guerra por delegación. El hecho concreto es que los Estados Unidos, los europeos y los ucranianos se encuentran en un conflicto bélico con Rusia. Estamos involucrados en una guerra. En Occidente no estamos apretando gatillos ni presionando botones, pero de todas las demás maneras estamos profundamente involucrados en esta guerra. Y los rusos creen que están en guerra con nosotros. Eso implica que esta amenaza existencial no solo significa que Ucrania no forme parte de la OTAN o que Ucrania carezca de garantías de seguridad. Hay una narrativa mucho más extensa en juego aquí, que es que los rusos deben reflexionar sobre cómo van a enfrentar esta amenaza letal proveniente del oeste y de Ucrania
en el porvenir. Por eso el porvenir de Europa resulta tan sombrío. Las personas simplemente no comprenden esto. Nos involucramos en un conflicto bélico con los rusos en febrero de 2022 y tuvimos la oportunidad de detenerlo, ¿verdad? Y habría resultado realmente bastante sencillo detenerlo en abril de 2022. Y es por eso que se estaban logrando avances significativos en ese momento. Pero nosotros en Occidente, y aquí hablamos principalmente de Estados Unidos y Gran Bretaña, le dijimos a los ucranianos que se retiraran porque pensábamos que podríamos derrotar a los rusos. Posteriormente, el conflicto bélico se intensificó. Y es importante comprender, Glenn, que la guerra se intensificó de dos maneras realmente fundamentales. Se intensificó en términos del tamaño y la calidad de las fuerzas de combate en ambos lados. Comenzaste con ejércitos de tamaño reducido, pero estos se expandieron y se transformaron en fuerzas armadas formidables, incluyendo a los ucranianos y, por supuesto, a los rusos. Hoy, el ejército ruso es una fuerza de combate más formidable en tamaño y calidad que en 2022, ¿verdad? Así que hubo esa escalada en el tamaño y la calidad de las fuerzas militares en ambos lados, pero también hubo una escalada en los objetivos de las dos partes, ¿verdad? Y los rusos no están contentos ahora con cerrar un acuerdo que se parezca al que estaba sobre la mesa en Estambul en abril de 2022, ¿verdad? Los rusos entienden, quieren al menos esos 4 oblasts más Crimea, y cuanto más lo piensan, quieren oblasts adicionales y quieren hacer todo lo posible para asegurarse de arruinar Ucrania, de convertirla nuevamente en un estado disfuncional y reducido. Esta guerra ha avanzado más que en abril de 2022. Podrías haber llegado a un acuerdo entonces. La idea de lograr un acuerdo fácilmente ahora simplemente no está en las cartas. Ustedes han estado en Occidente, nosotros en Occidente hemos estado librando una gran guerra contra Rusia desde 2022. Serán 6 años este febrero, quiero decir 4 años este febrero. Disculpe, 4 años. Esto es, ya sabe, como la Primera Guerra Mundial. Esta es una gran guerra. Retirarse de esto, llegar a un acuerdo, va a ser realmente difícil de hacer. ¿Sabes cómo terminó la Primera Guerra Mundial? No terminó con un acuerdo. Terminó con los alemanes rindiéndose, fueron derrotados en el campo de batalla. Estás en una situación análoga aquí. Y además de eso, regresando a mi punto original, el hecho es que no reconocemos que esto representa una amenaza existencial para Rusia. No estamos dispuestos a considerar esta guerra desde su perspectiva ni a llegar a un acuerdo que los acomode. Entonces, de nuevo, este se resolverá en el campo de batalla. Terminarás con un conflicto congelado. Y ese conflicto congelado va a ser seguido por relaciones políticas venenosas entre Rusia por un lado y Europa y Estados Unidos por el otro. Y habrá un gran potencial para futuros conflictos, futuras guerras con enfrentamientos armados, porque existen todos estos puntos de tensión, incluyendo un reinicio del conflicto bélico en Ucrania. Bueno, ese es un gran punto. Esos eran los acuerdos que los rusos querían en Estambul, principalmente no a la OTAN, eso era todo. Pero sí, desde 2022 el cambio principal, por supuesto, es que la OTAN entró en la guerra, eso es, quiero decir. Pero eso me lleva a mi última pregunta, porque la OTAN fue a la guerra contra Rusia, rechazamos la paz, y ahora incluso ha llegado al punto en que, como usted sugiere, o yo estoy de acuerdo, una solución diplomática parece muy poco probable. Pero si esto se va a resolver en el campo de batalla a través de una solución militar y Rusia está ganando, ¿qué le sucede a Europa entonces después de esta guerra? Porque fuimos a la guerra contra Rusia y Rusia ganó, Europa ha perdido esta guerra. ¿Qué significa esto para la arquitectura de seguridad europea o para la seguridad europea en general? Una gran pregunta es, ¿qué pasa con el pacificador americano? Si el pacificador americano desaparece o se reduce mucho y los europeos están solos, deben encargarse de su propia seguridad, entonces enfrentan problemas realmente serios.
Dejando de lado a los rusos, está toda la cuestión de cómo se relacionan entre sí los países europeos. Como sabes, Glenn, nos gusta hablar de Europa como si fuera una entidad política única, pero no lo es. Ursula von der Leyen quisiera pensar que es así y que ella dirige la política exterior de Europa. Pero Europa es una constelación de países y siguen siendo países soberanos. Si quitas el chupete americano, esos países están solos. Los problemas de acción colectiva surgen rápido. Y cómo pensar sobre la seguridad variará de un país a otro. Y luego añades la amenaza rusa. Recuerda, los rusos tendrán un poderoso incentivo para causar problemas en Europa. No necesariamente problemas militares, no serán una amenaza para conquistar Europa, pero causarán problemas políticos, diplomáticos y económicos en Europa porque los europeos harán lo mismo con los rusos. Esto va a ser un problema en Europa por mucho tiempo. Como mencioné, no veo cómo puede haber un final feliz para los europeos a menos que alteren sus relaciones con Rusia, cambien su forma de pensar sobre Ucrania, lleguen a un acuerdo sobre Ucrania o logren que los ucranianos lleguen a un acuerdo y que los europeos y estadounidenses lo respalden y luego hagan grandes esfuerzos en las próximas décadas para mejorar las relaciones con Rusia. Ese es el mejor resultado posible. Pero no veo ninguna evidencia de que eso esté ocurriendo, o sea, probable que ocurra. Creo que sucederá exactamente lo contrario. Por esa razón te mencioné, y esto es lo que expresé en mi discurso ante el Parlamento Europeo, considero que Europa enfrenta un futuro geopolítico bastante sombrío. Permítame hacer una última pregunta. ¿Por qué sucede esto? Porque incluso desde Ucrania ahora se escuchan más voces sobre la necesidad de concluir esto. La exsecretaria de prensa de Zelensky mencionó que debemos aceptar este acuerdo de 28 puntos porque, aunque sea terrible, solo empeorará cada día más. ¿Y por qué estamos prestando atención a los europeos para continuar luchando? No les queda dinero, no tienen armamento. No tienen ninguna influencia geopolítica, ni siquiera hablan con los rusos. ¿Por qué seguimos luchando? Sin embargo, esa es una pregunta importante. ¿Por qué los europeos tienen tanto que arriesgar al proseguir con la guerra contra Rusia? Y nuevamente ya hemos lanzado los dados. Salió mal. ¿Por qué? ¿Por qué estamos redoblando esfuerzos cuando no hay un camino hacia la victoria? Siempre hago el punto. Entiendo bien lo que hacen los estadounidenses. Hicieron esfuerzos para debilitar a un rival estratégico. No funcionó. Te retiras y se lo entregas a los europeos. Puedo entender a los ucranianos, están luchando una guerra existencial. Entiendo a los rusos, ellos también están librando una guerra existencial. Pero los europeos, ¿no? ¿Cómo es que son los más tercos? Esto me resulta desconcertante, sin embargo. Bueno, no creo que los europeos sean los más tercos. Quiero decir, los ucranianos son increíblemente tercos. Podría decirse, como insinuaba, que los ucranianos enfrentan una amenaza existencial y los europeos no. Esto podría explicar la terquedad ucraniana, pero no la europea. Pero lo que está sucediendo aquí, Glenn, para volver a un punto que mencioné hace unos minutos, es que una vez que las negociaciones de Estambul colapsaron y esta guerra se intensificó y continuó durante 4 años como lo ha hecho, se vuelve extremadamente difícil, y elijo mis palabras con cuidado aquí, se vuelve extremadamente difícil para los europeos, los ucranianos o los rusos llegar a un acuerdo. Desde la perspectiva de los rusos, entienden que tanto Occidente como Ucrania representan una amenaza extremadamente peligrosa. Si miras lo que ha pasado en estos 4 años, como sabes, los ucranianos, con permiso de EU y Reino Unido, invadieron la madre Rusia. Invadieron la madre Rusia desde el territorio ucraniano. Además, procedieron a lanzar misiles hacia una parte de la tríada nuclear estratégica que poseen los rusos. Estos son eventos realmente trascendentales. Además, Occidente ha dejado manifiestamente claro que quiere derrotar a Rusia en Ucrania.
Con esa derrota y las sanciones quieren poner a los rusos de rodillas y sacarlos de las grandes potencias. Ese es nuestro objetivo. Hemos dejado esto manifiestamente evidente. Por eso les dijimos a los ucranianos que se retiraran de Estambul. Pensamos que podríamos asestar un golpe verdaderamente contundente a Rusia. Por eso les dijimos a los ucranianos que se retiraran. Esto enfrentan los rusos. Y EU es un país muy poderoso y despiadado dirigido por Donald Trump. Entonces, si eres los rusos, tienes un incentivo muy poderoso para obtener todo lo que puedas en términos de territorio ucraniano para solidificarte para un conflicto futuro. Y además, para asegurarse de que Ucrania quede destrozada de modo que no sea una gran amenaza para usted y además no pueda unirse ni a la OTAN ni a la UE. Esta es la estructura de incentivos rusa ahora. Y es el resultado de toda la escalada desde Estambul. Luego pasas al otro lado. Como dijimos antes, desde la perspectiva ucraniana es comprensible por qué no quieren perder para siempre 4 óblast y Crimea. También se entiende por qué no desean ser desarmados al punto de no poder defenderse de los rusos. Puedes entender por qué quieren unirse a la OTAN o quieren tener garantías de seguridad y no quieren que les digan que no pueden tener esas cosas. Puedes entender eso. Así que los ucranianos son intransigentes y luego tienes a los europeos. Y esto, por supuesto, es de gran interés para usted. Sin embargo, lo que le diría, Glenn, es que los europeos se han involucrado profundamente en este conflicto bélico. Nuevamente, no están falleciendo en el campo de batalla, no están presionando el gatillo. Sin embargo, los europeos han estado involucrados en esta guerra desde que comenzó. Y sería un golpe tremendo para el continente europeo si llegan a perder la guerra. Y sería un golpe tremendo para la OTAN si pierden la guerra. Y nuevamente, la OTAN significa el compromiso estadounidense con Europa. Si esta guerra llevara a la desintegración de la OTAN, básicamente estarías diciendo que eso significaría el fin del pacificador estadounidense en Europa. Los europeos no desean eso, quieren ganar esta guerra. Buscan que sea un gran triunfo para la OTAN o al menos un empate que puedan mostrar como una victoria para que, ya sabe, la OTAN se sienta bien, los estadounidenses sigan en Europa, etc. Así que los europeos están profundamente comprometidos con esta guerra. Eso deja a los estadounidenses, Trump y Vance, están, creo, básicamente de acuerdo contigo y conmigo. Quiero decir, creo que entienden este conflicto de maneras muy similares a las que tú y yo lo entendemos. No diría que son lobos solitarios, pero hay pocas personas en el establecimiento de seguridad nacional de EUU que compartan sus puntos de vista. El Congreso está repleto de superhalcones. Trump ha estado rodeado de individuos como Keith Kellogg, Marco Rubio y otros halcones extremadamente radicales. Trump tiene grandes dificultades para negociar su camino a través de las aguas llenas de obstáculos dentro de los Estados Unidos, sin mencionar tener que lidiar con los ucranianos y Europa. Y hay límites a lo que Trump quiere ceder también. Simplemente no puede hacer un trato que dé a los rusos todo lo que desean, porque eso volverá para atormentarlo en su mente. Entonces él presenta esa propuesta inicial de 28 puntos de la que hemos hablado, que él considera que hará sentir satisfechos a los rusos, pero como mencionaba, los rusos no estarán completamente contentos con ella. Entonces, él no puede escapar de este embrollo, ¿verdad? Él está haciendo un esfuerzo. Quiero decir, no es precisamente Maquiavelo, pero está intentando y no puede conseguirlo. Y el resultado final es que esto seguirá hasta que haya una victoria rusa, una victoria fea en el campo de batalla y se logre algún tipo de conflicto congelado, seguido de relaciones políticas envenenadas entre Rusia por un lado y Ucrania, Europa y Estados Unidos por el otro. Creo, Glenn, que sabes, me has oído decir esto antes.
Cuando piensas en la decisión de abril de 2008 de incluir a Ucrania y Georgia en la OTAN y en lo que eso ha causado y el hecho de que hemos redoblado esfuerzos en cada punto, especialmente en Estambul en abril de 2022, es difícil creer lo insensatos que hemos sido y lo catastróficas que han sido esas decisiones, comenzando con la gran decisión de abril de 2008. No veo el fin de los problemas sobre este asunto por ahora. Puedo estar equivocado y esperemos que lo esté. Esperemos que esté equivocado, que mi análisis esté muy defectuoso y que simplemente esté pasando por alto lo obvio. Esperemos que sí. Pero te diré que he reflexionado mucho sobre esto. He pasado mucho tiempo hablando con personas como tú, Alexander, y así sucesivamente. Y detesto tener que decirlo, pero considero que mi análisis, que resulta ser tan pesimista, es acertado. Bueno, lamentablemente también estoy de acuerdo con tu análisis, así que el título de tu discurso, El futuro sombrío de Europa, creo que es muy apropiado. Estás pintando un panorama realmente sombrío. Gracias, John, como siempre. Sé que todos quieren un poco de tu tiempo, así que agradezco que hables con nosotros. El placer es mío, Glenn. Gracias por invitarme y gracias por volver a repasar todos estos temas, por muy deprimentes que sean.